Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La relación causa-efecto entre la salud del bosque y la primavera, en particular el mantenimiento de su ciclo hidrológico y las inundaciones que ocurren aguas abajo, sobre todo hacia la zona densamente poblada y caóticamente urbanizada de Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, al oriente de la reserva, provoca constantes debates sobre el impacto de los incendios que cada año suceden al interior del área natural protegida, en una amplia mayoría de las veces ocasionados justamente por los malos manejos humanos del territorio que rodea al bosque. El año 2021 fue particularmente agresivo en cuanto a número y sobre todo la extensión territorial de algunos de los incendios, cuya suma supera 11,000 hectáreas para constituirse en uno de los periodos con más afectaciones desde que se llevan registros oficiales. Aunque a diferencia de otros momentos como 2005 y 2012, en este caso la estadística se la reparten tres grandes deflagraciones sobre territorios que tienen la coincidencia de haber permanecido al margen del fuego por una buena cantidad de años, desde 9 a 30, de acuerdo a los datos del organismo público descentralizado, lo que en el análisis de la institución demuestra que es la acumulación de combustibles orgánicos, los desechos de los árboles y la vasta hojarasca lo que suele ocasionar al bosque incendios severos, y por ende se plantea como política oficial un programa de prevención y manejo de esos materiales, primordialmente con fuego. El planteamiento oficial es polémico, como podremos ver en este programa. Y si bien hubo un importante trabajo para contener los procesos erosivos que se dan una vez que entra el periodo lluvioso del año, fue imposible que se pudiera contener el impacto de una lluvia severa, si bien no atípica. Los datos oficiales señalan que el 24 de julio de 2021 cayó una tormenta de 40 milímetros en la zona de Canoas y Nejahuete, puntos centrales del mayor evento de fuego del año, donde el daño de moderado a elevado se extendió sobre 4,900 hectáreas. Ese gran volumen de agua evidentemente no se quedó en el ecosistema, pues el fuego lo hizo mermar su capacidad de contención y recarga de agua, y buena parte de esa agua ocasionó erosión y se precipitó con lodo y piedras en la parte baja, hacia la zona de Arroyo Seco, donde el desbordamiento de la corriente superficial, propiciado por las invasiones de viviendas e infraestructura que han estrechado los drenes naturales en los últimos años, generó un gran daño patrimonial, con más de 600 viviendas afectadas. Josué Oliverio Alvarado Guzmán, director de Restauración y Conservación del OPD Bosque La Primavera, ve en el amplio incendio un efecto conjunto de acumulación de hojarasca por casi una década, malas decisiones de restauración, como un conjunto de reforestaciones muy densas que propiciaron que el fuego ascendiera a los árboles más grandes contiguos y se carbonizaran completos, y el cambio climático, a su juicio, reflejado en vientos muy intensos, en calor más extremo y en condiciones físicas desfavorables para un combate rápido del fuego. Abarcó aproximadamente 4,900 hectáreas en una época muy complicada. Empezó alrededor de la mañana y se empezó a complicar alrededor de mediodía. Precisamente esta zona se había quemado en el 2012 y era un lugar donde había muchas reforestaciones con una gran densidad de individuos, lo que complicó el rápido control. También fue un lugar de algo de elevación. Empezó en la parte más baja, acá para el lado del arroyo, sobre las canoas, y empezó a complicarse precisamente por esta elevación que tiene, la pendiente que tiene el cerro del Nejahuete. Y las 4,900 hectáreas, ¿por qué fue tan extenso? O sea, ¿qué características tuvo el incendio que hizo que se extendiera tan rápido? Principalmente las condiciones climáticas, ¿no? Las condiciones climáticas adversas durante esa época del año, sumado a los cambios climáticos, ¿no? Este incendio y todos los incendios de este año han sido modificados en su comportamiento precisamente por la cuestión del cambio climático, ¿no? Vemos, es un lugar de difícil acceso. La movilización de las brigadas es complicado llegar hasta acá de forma inmediata, y conforme fue avanzando la evolución del incendio, el comportamiento cada vez fue más agresivo, más violento. Ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, entonces va complicando el asunto del control del incendio como tal.
El funcionario llama la atención sobre el dato de la severidad. Más de 80% de las 4.900 hectáreas siniestradas no sufrieron más que alteraciones leves, lo que revela la adaptación de los bosques de pino y de encino de la caldera volcánica a un régimen de fuego. También defiende técnicamente los trabajos de restauración hechos luego del impacto. Estamos hablando de una severidad de media alta a alta. Pues teníamos aquí, por ejemplo, pasó el fuego bastante rápido, pero con mucha intensidad, y los árboles pequeños sí sufrieron daño, completamente muertos algunos, pero algunos de los más grandes, por ejemplo, esos no están muertos. Eso nos indica que fue una severidad de moderada a moderada alta. Y hay otros sitios que sí de plano fueron arrasados. Completamente, ya los individuos mayores, los más altos, los más adultos, sí están completamente muertos. Se habla mucho de que los 3 incendios que ustedes tuvieron que enfrentar este año tuvo mucho que ver la existencia de combustible para que tuvieran más superficie severa que otros. Este no es un incendio con mucha superficie con severidad de impacto, ¿verdad? Hubo otros incendios que sí tuvieron mucho más superficie y que tenían como un historial de muy pocos incendios en muchos años, ¿no? Así es, recordemos que aquí en el Bosque de la Primavera tenemos 2 especies dominantes, que es el pino y el encino. El encino, ambas especies tienen follaje caducifolio. ¿Esto qué significa? Que cada año tiran su hoja, ¿no? Esa hoja al caer al suelo se convierte en combustible. Esos combustibles se van formando capas sobre el suelo y van formando capas de combustible. Si hay una alta acumulación de combustible, cuando llegue un incendio va a ser más impactante. Aquí había pasado un incendio en el 2012, se hizo una reforestación posterior a él, pero con unas grandes densidades. ¿Qué pasó? Que también estos arbolitos también se convierten en combustible. ¿Por qué? Porque están en época de secas, aunque están vivos, tienen ese periodo de un poquito de resequedad y se convierten en combustibles, ¿no? Y están de bajas. Exactamente. Es fácil pues que se los coma la llama. Si tenemos pastos altos, tenemos un pasto alto y tenemos un arbolito más pequeñito, pasa un efecto que se llama escalera. Viene el incendio por la superficie y toca las primeras ramitas del árbol y empieza a subir el incendio. Entonces aquí podemos ver que pasó ese efecto, ¿no? A diferencia de otro incendio, por ejemplo el de volcanes, que teníamos camas de combustibles de hace 30 años, ¿no? 30 años. Entonces había muchísima acumulación. Que en esos lugares, ¿qué sucede? Que el combustible tarda más tiempo en consumirse, entonces es más difícil el control. Y eso no indica que puede afectar mayormente el bosque. Puede ser simplemente superficial, pero tarda más tiempo en consumirse. Sí, el combustible es un factor, pero está también el factor de la sequedad del ambiente y sobre todo de los vientos, ¿no? Así es correcto. El tema entonces de las reforestaciones indica que no puede darse lujo la primavera ya a futuro de estar generando procesos de reforestación que no tengan un control técnico, ¿no? Exactamente, yo pienso que en alguna vez hicieron con muy buena intención reforestaciones de forma masiva, incluso venía con muchísima gente, ¿no? El impacto que provoca la gente en un suelo afectado por un incendio es mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros al caminar tendemos a pisar todo ese nuevo regeneración que viene de herbáceas, arbolitos, lo tendemos a pisar o por precaución no lo pisamos, ¿no? Y estamos perdiendo. Entonces si viene una gran cantidad de gente, es mucho el impacto. Además, y sumando a esto, ponemos una reforestación muy densa, es lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Por eso se ha cambiado un poquito la estrategia. Hacer estas reforestaciones, pero posterior a ver y a observar cómo la restauración natural. El urbanista Héctor Castañón del ITESO considera que tanto al interior como en la parte externa del bosque hay deficiencias de gestión territorial. Particularmente se refleja en el caos urbano de Santa Ana Tepetitlán, que ya significa la invasión del bosque. Todos los instrumentos de ordenación del territorio, de gestión urbana, de riesgos, etcétera, todos advierten del riesgo que hay en esa zona, ¿no? Pero las autoridades desestiman estas advertencias que son cada vez más reales y cada vez más intensas, ¿no? Entonces un mensaje muy claro es: no podemos seguir ignorando estas advertencias. Cuando los instrumentos, los elementos que tenemos para diagnosticar el territorio y digamos proyectar su gestión nos están advirtiendo, hay que tomarlos en serio, ¿no? Es evidente que en el caso de las autoridades municipales y estatales y también federales no se están tomando en serio las advertencias en un contexto de cambio climático, ¿no? Entonces esto
va a ser real y sobre todo hoy estamos viendo cómo la mezcla de eventos, tanto de sequías prolongadas como de lluvias más intensas, esa combinación es la que explica lo que acaba de pasar sin que hubiera ninguna medida de contención y de prevención. Es cierto que al interior del bosque se anticipó un poco y se hicieron algunas obras previendo lo que podía pasar, pero es insuficiente ante la dimensión de las afectaciones que ya tiene la zona. Entonces, sí, realmente se requiere una estrategia de gestión territorial que no existe, ¿no? Que no se implementa, a la que no se le pone atención, ¿no? A pesar de haber como muchos elementos que dicen por dónde debería ser esta gestión del territorio. El bosque en la primavera es un área natural protegida que, como usted sabe, es esencial para el área metropolitana de Guadalajara. Obviamente se requieren muchos recursos económicos, humanos, técnicos, para garantizar que se preserve, que se proteja. Y bueno, uno de los desafíos más importantes que tiene el bosque es que año con año enfrenta una andanada importante de incendios forestales. Sin embargo, el incendio solamente visibiliza de forma muy clara el papel del bosque en la vida de la ciudad, pero no es lo único. Y bueno, justamente a espaldas de mí usted puede ver lo que implica el trabajo cuando no hay incendios, que sería la época de lluvias, que bueno, hay que prevenir que el impacto de los incendios no genere problemas en las partes bajas de la cuenca. Es justamente lo que están trabajando aquí los brigadistas, que es estableciendo presas para proteger el suelo que quedó desnudo o muy poco protegido con el barrido de la superficie verde que implicó pues el incendio que hubo en esta zona del bosque de la primavera. Y este es un trabajo que usted ve, aquí es uno, pero se hicieron cientos de presas a lo largo de las zonas impactadas con los incendios, que este año pues fueron superiores a 11,000 hectáreas. Es un año muy impactante para el bosque y bueno, el trabajo de las brigadas implica dedicarse 3, 4, 5 meses a enfrentar fuegos que son muy hostiles, muy difíciles, son tiempos de cambio climático, pero también cuando pasan los fuegos o cuando se minimizan, hay que trabajar con el suelo, con el territorio, para tratar de evitar que este suelo, que además es suelo que se ha conformado a lo largo de mucho tiempo, no se pierda en una avenida hacia las partes bajas. ¿Qué sucede? Usted se preguntará, ¿por qué han pasado cosas como las que ocurrieron en Santana Tepetitlán en agosto, en julio? Pues bueno, sucede que no hay obra humana que pueda enfrentar cuando los elementos son extremos, y esto es parte de la narrativa de cambio climático a la que nos vamos a tener que enfrentar ya de forma cotidiana. Por eso es tan importante que el Bosque de la Primavera reciba cada vez más respaldo y una institución que sea cada vez más fortalecida para que tenga más recursos para enfrentar esto. El investigador Arturo Curiel Ballesteros estima como un disparate que se pretende normalizar el fuego como herramienta fundamental del manejo de la primavera. Esta es su argumentación. Otra cosa que también pues, fue algo que valdría la pena analizar con más cuidado es este asunto que me parece un disparate, en el esquema de decir que el bosque de la primavera tiene ciclos naturales de que se quema cada 15 años y que de alguna manera inclusive yo escuché en una entrevista que decían para conservar el bosque hay que quemarlo, y eso me parece un disparate, porque de alguna manera si tú agarras, por ejemplo, en el periódico El Informador, que tiene un registro histórico de más de 100 años, si te das cuenta cuántos incendios naturales hubo en la primavera, pues prácticamente no hubo ninguno. Es decir, si hubiera ciclos naturales, estaría reflejándose en las noticias, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho cálculos de cuándo puede ser la probabilidad de que exista la parte de un incendio natural, y prácticamente hemos estado viendo que periodos de 50 años o más es donde probablemente se pudo presentar. Entonces, esa parte de reducir presión, manejando y manipulando la parte de una información, me parece que esto hay que analizarlo con mayor detenimiento, porque de alguna manera la ciencia nos tiene que dar luz, no nos tiene que generar un proceso para tratar de disminuir presiones a algo que es inobjetable que está sucediendo, ¿no?
Entonces yo por eso lo que hago es invitar, es decir, o sea, no es la única ventana el manejo del fuego. Hay múltiples ventanas en términos de cómo prevenir este tipo de desastres, que sin lugar a dudas se van a venir incrementando cada vez más los incendios descontrolados, porque de alguna manera pues es parte de un cambio global que estamos sufriendo. Pero no lo vamos a hacer tratando de mandar la señal de que son incendios naturales cuando no lo son, y de alguna manera inclusive llegar a decir que el bosque requiere esto para conservarse. Digo, eso me parece un disparate. El fuego es ciertamente parte de la historia evolutiva del bosque la primavera, pero cuando impacta con severidad puede causar destrucción severa. Este diálogo es en el punto más dañado del incendio Canoas Nejahuete. Si usted advierte cómo el viento se mete entre las palabras, podrá comprender mejor por qué es una zona inestable donde el fuego fue más eficaz en su labor destructiva. Una de las cosas interesantes que se está haciendo en esta última etapa por parte del OPD, la Primavera y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial es generar informes técnicos, una especie de dictámenes forenses de lo que ocurren con los incendios. Y esta información, si bien en el pasado ya se contaba porque era necesario saber cómo impacta un incendio para tener una estrategia para manejar después el territorio impactado, ahora puede ser de acceso para la sociedad. Este incendio, que fue el más grande del año 2021 en la primavera, de 4.900 hectáreas, tuvo un punto aquí donde estamos, que es el camino rumbo a Nejahuete. Este punto, usted va a encontrar mucho árbol carbonizado y se debe a que fue la zona donde tuvo mayor severidad el incendio. El ingeniero Josué nos va a platicar por qué podemos hablar que aquí hubo una alta severidad en el incendio del pasado mes de abril. Muy bien, sí, como en todos los incendios hay zonas que son de mayor severidad, son en la minoría. ¿Por qué se debe esto? Porque son los lugares que tienen una topografía diferente al resto del bosque, por así decirlo, al resto del incendio. Aquí podemos darnos cuenta que es una cañada donde se hace un efecto tipo chimenea, donde las corrientes de viento abarcan por la cañada y precisamente arrastran más fuerte la propagación del incendio. Aquí hubo, durante ese día, se dieron posiblemente las ráfagas más fuertes del viento, las mejores condiciones para la propagación y afectan precisamente en estos lugares, ¿no? El modelo de severidad está diseñado en base a imágenes satelitales. Se toman imágenes satelitales de la Sentinel y se sobrepone el polígono del área afectada. Después se corre por bandas de infrarrojos y podemos darnos cuenta dónde fue la mayor intensidad de calor, por así decirlo, ¿no? Y podemos determinar físicamente que efectivamente son las áreas que pasó más fuerte el calor y hay una afectación mayor. Nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí árboles adultos de diferentes especies, pinos, encinos, fueron afectados desde la base hasta las partes más altas aéreas, ¿no? Sin embargo, es muy importante volver a señalar que esa capacidad de resiliencia que tiene el bosque, esa capacidad de regeneración natural. ¿Cómo nos damos cuenta? Podemos ver en un suelo completamente desnudo después del incendio, nos podemos dar cuenta que hay regeneración. Hay nuevas herbáceas, hay pastos, inclusive hay árboles pequeños de semilla, hay brotes en las partes basales de los árboles, hay brotes en las partes aéreas y va el proceso de regeneración natural en proceso. Todavía no podemos saber aquí si todos estos árboles que se ven carbonizados, dramáticamente carbonizados, vayan a morir. O sea, tal vez eso va a ser parte también del seguimiento, del monitoreo que va a tener esta zona como una zona de alta afectación. Sí, así es. Pues no podemos decir en ese momento que están muertos completamente. Son árboles que están durante la temporada de lluvias y posiblemente en el siguiente, posiblemente en 2 periodos más, va a haber una respuesta de ellos, ¿no? Un incendio de alta severidad también va a generar más pérdida erosiva que sitios donde haya menos severidad. ¿Tiene que ver, hay una relación ahí entre las dos cosas? Sí, si sumamos, por ejemplo, aquí en el bosque de la primavera que tenemos suelos tan erosivos, suelos tan ligeros que fácilmente pueden ser arrastrados, sí podemos tener esa pérdida, ¿no? Es muy importante precisamente hacer ese tipo de obras en estos lugares para conservar el suelo. Terminemos esta breve cápsula. Platícanos, en 3 años, 4 años, ¿qué debería haber aquí?
¿Cómo tendría que haber sido la intervención en los siguientes 4 años y cómo estaría, de algún modo, podríamos prever que estaría el paisaje? Muy bien, tenemos que tener la conservación del suelo en primera instancia, tenemos que tener una población ya establecida de herbáceas y una población de árboles en desarrollo, árboles de forma natural. Si vemos que en algún punto hace falta la introducción de árboles, mediante una reforestación lo vamos a hacer, pero esperemos que en 2-3 años esté completamente establecido el desarrollo de este bosque. ¿Qué pasa si todos estos árboles prácticamente no sobreviven? ¿La madera queda muerta en pie? ¿Hay alguna estrategia para futuro por el tema también de que no sean combustible? Porque además la madera en pie también tiene una función ecológica, pues la madera muerta. Sí, la madera en pie tiene una función ecológica, son reservorios de agua, son lugares de percha para las aves, e incluso cuando caen de forma natural al suelo, las ramas y los árboles hacen ese tipo de obras, ¿no? Ese tipo de función de retención de suelo. ¿Qué teníamos que hacer en este momento? En ese futuro, si vemos que hay una gran cantidad de acumulación, redistribuirla, hacer nuevas presas e eliminar la que esté aquí, por ejemplo, astillarla, por así decirlo. De manera de que no sea un riesgo de que en 5 o 6 años se presente otro incendio de alta severidad. Sí, que sea una acumulación de combustibles y que en un futuro pudiera haber otro incendio, incluso la gran cantidad de palos son trampas para los mismos combatientes, ¿no? Entonces tiene que hacerse un proceso y una continuación en estos lugares. Excelente, gracias. Desde hace 2 años se hacen análisis de severidad de los impactos del fuego en la primavera. Luego se determina el proceso de restauración según los impactos detectados, explica el director de Restauración y Conservación. Todos los procesos de restauración no hay una metodología específica, pero sí hay como una serie de pasos que hay que seguir, ¿no? El primero de ellos es conocer el sitio, ver qué había en el sitio, para que en base a eso, qué había, dónde estamos y qué queremos lograr hacer, ¿no? Entonces, si estamos en este lugar y lo conocemos, como hay mucha información en el bosque de la primavera, sabemos que los suelos del bosque son muy erosivos. ¿Por qué? Son arenas, son pómex. Llega la lluvia y son fácilmente arrastrados, son muy ligeros. Entonces, conociendo eso, y además conociendo que en el bosque hay especies como el pino y el encino, que específicamente, tal vez en el bosque, tienen esa capacidad de regeneración por sí solas. Tiene una regeneración en las áreas basales con brotes, en las partes aéreas con brotes, y también hay mucha regeneración por semilla, sumado a que hay una nueva renovación de todas las herbáceas. Cuando vemos un incendio, por ejemplo, aquí en el bosque de la primavera, vemos una gran diversidad de herbáceas que no vemos en un bosque denso, dentro del mismo bosque. Claro. Hay una nueva regeneración. Entonces, en base a eso, y bajo estudios, la colaboración aquí del bosque no nada más es del DOPD, también participan los municipios, Zapopan, Tlajomulco, participa la misma Semadet y participan otras dependencias como la CONAFOR. Se hace un grupo multidisciplinario, se hacen muchos estudios, hicimos el estudio de análisis de severidad, se hicieron estudios de hidrología, para ir identificando y después diseñar un plan de trabajo. Con ese plan de trabajo el primer paso es la conservación del suelo. Por eso estamos haciendo, y se empezaron a hacer este tipo de obras de conservación de suelo. Que son estos como muritos que la gente puede ver, no son cercas, son en realidad obras para que el suelo no se baje con la lluvia, con la erosión que provoca una precipitación pluvial. Así es, precisamente en esta zona podemos ver diferentes tipos de obras de conservación de suelo. Por ejemplo, esta es una presa de piedra acomodada, y las más largas se conocen como acorronamientos de piedra acomodada a curva de nivel. Precisamente se hacen para cuando venga la lluvia es como un taladrito en el suelo. Viene mayor cantidad de lluvia, se expone el suelo y empieza a arrastrarlo. Cuando no hay mucha infiltración empieza a arrastrarlo, entonces tenemos que conservar ese suelo y ponemos estas barreras. Va a empezar el arrastre y va a llegar todos los sedimentos que perforó la lluvia en esos lugares. Ahora, esta parte alta veo que hubo muchísima obra. Supongo que por la altura está muy expuesta al proceso erosivo. Exactamente. Es un área que está muy expuesta principalmente a la lluvia,
también a la erosión hídrica y eólica, ¿no? También. Entonces sí se empieza a trabajar desde las partes altas y cuesta abajo hacia las partes de la cuenca baja, ¿no? Quiero suponer que por esta característica de ubicación y de altitud, aquí la reimplantación del bosque va a ser más lenta que en partes más bajas y protegidas. Así es, si se dan cuenta ya hay un proceso de erosión que se está trabajando y se está conteniendo, y la afectación en los árboles fue mayor, ¿no?, que en otros lugares. Entonces ya empezamos a trabajar un poquito de introducción de especies de árboles, ¿no?, mediante una reforestación a una muy baja densidad. Para el incendio de 4.900 hectáreas se realizaron numerosas obras de retención de suelos, pues era claro que había riesgos de deslaves en este temporal, añade Josué Alvarado. Empezamos a trabajar en los primeros días del mes de junio. Todavía tenemos algunos incendios y estamos ya trabajando en conjunto las obras de restauración de suelo. Y al momento, al corte de la semana, tenemos 680 obras de este tipo en este lugar, en este incendio. Y sumado en total tenemos 1.138 obras. Para todos los incendios en todos los incendios en todo el bosque. Este incendio es de suma importancia en cuestión de restauración, precisamente porque fue el más grande, el que tuvo las áreas de alta severidad más grandes, y además tiene un juego muy importante, está muy próximo a las zonas urbanas. Entonces se hizo la prioridad de empezar en este lugar con esas dos aceleraciones. Primera, la restauración del suelo, del bosque como tal, y después para evitar algún problema secundario en las áreas urbanas. Esta cuenca entonces es la que impacta más hacia Zapopan, digamos, hacia una zona densamente poblada. Los otros incendios, por más severos que sean, no tienen un impacto a zonas pobladas tan grandes como acá, como este en particular. Sí, exactamente, por eso se hizo y se eligió iniciar en este lugar específicamente. O sea, tenemos más del 50% de las obras hechas aquí. Exactamente, en este lugar, y aún se siguen trabajando. Y sin embargo, digo, ya viendo resultados, lo que vimos entre agosto y julio, evidentemente se pueden hacer muchas obras, pero si hay una precipitación muy intensa, no es suficiente. Digo, vimos lo que pasó en la zona de Santana Tepetitlán, y es evidente que aunque se hizo mucho trabajo acá, no se iba a poder contener en el caso de una lluvia extrema como ocurrió aquí. Sí, exactamente, estos trabajos son preventivos, y lo que pasa en las zonas urbanas son factores tal vez secundarios, ¿no?, del diseño, de la estructura de las colonias como tal, pero aquí en el bosque se trata un poquito de minimizar ese impacto. No hay una tecnología que pueda reducir al mínimo un impacto de este tipo, ¿verdad? No como tal, porque estas son acciones de prevención, ¿no?, de prevenir alguna situación, precisamente en el medio ecológico, de la pérdida de suelo, y en la cuestión de que juega un papel importante de urbano, el arrastre de agua, ¿no? Ahora, uno pensando que los sistemas naturales funcionen, supongo que en el pasado también pudieron haber pasado estas cosas, pero no estaba la zona habitada. Cuando los arroyos llevan la anchura adecuada, que es un diseño que la naturaleza nos gana a nosotros, pues estos impactos son menores, justamente porque los arroyos funcionan para ser el espacio por donde vaya todo el material que están arrastrando, ¿no? Sí, precisamente. En este caso lo que vimos en esa zona son arroyos reducidos y ocupación humana, incluso a nivel de fincas. Así es, esa tendencia que tienen los asentamientos muchas veces irregulares de ir ocupando espacios de derecho de vía de las aguas fluviales, por así decirlo, ¿no? En cuanto al trabajo de restauración, ¿cuál será el proceso en los siguientes años? De restauración, pues sí llevan su tiempo. Esta es precisamente la primera fase, en las áreas de moderada a alta severidad. En los siguientes años vamos a seguir continuando con obras en todo el perímetro del incendio para el siguiente año. Entonces ese es un proceso tal cual. En esta área, en 2-3 años, veremos cómo responden estos individuos que ya están aquí, que fueron afectados. Si estos arbolitos no responden como tal, se va a tener que hacer una reforestación, una inducción mayor a la que ya estamos haciendo. Pero muy bien estudiada y no necesariamente de muchos, más bien tratando de sustituir lo que había y quien murió a final de cuentas, ¿no? Exactamente, también había una tendencia mucho a meter una sola especie, por ejemplo pinos, ¿no? Actualmente aquí en el bosque estamos produciendo árboles
de lo que hay aquí, de la mayor diversificación. Tenemos muchos encinos, bastantes encinos, que también estamos propagando para ir introduciéndolos aquí. Entonces, en base a eso vamos a hacer unas reforestaciones con esas distribuciones más apegadas a lo natural y con una distribución más apegada a lo natural. No esas reforestaciones tan densas, sino con una distribución más apegado a lo que había. Ahora, en este caso, de este territorio, esta sería como la estrategia, pero va variando de acuerdo al impacto del incendio y la zona en la que estás de la cuenca, ¿no? Exactamente. El tipo de obras, el tipo de acciones de restauración que son dependiendo el lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí pusimos presas de piedra acomodada porque había piedra. Entonces, si tenemos esta disposición de material, hay que aprovecharlo. Si vamos a otra superficie o a otro lugar donde hay, por ejemplo, madera muerta, ramas, troncos caídos, vamos a aprovechar esos troncos caídos. Si no hay ni piedra ni troncos caídos, tenemos que meter algún tipo de material, por ejemplo, geocostales, ¿no? Y así, dependiendo de cada zona, se va haciendo esas acciones, dependiendo del sitio, lo que te va diciendo el sitio que ocupa. Pero digamos que lo más importante que pueden hacer es la protección del suelo, apelando que la naturaleza en casi todos los casos va a resolver el problema teniendo el material de sustento, el sustrato adecuado, ¿no? Es darle nosotros un pequeño empujoncito a la restauración natural. Darle esa pequeña ayudadita a conservar el suelo para que los procesos naturales sean por sí solos. El debate sobre el fuego no ha cerrado, pero el director de Restauración y Conservación de la Primavera considera que la evidencia arroja la necesidad de manejar el fuego para evitar incendios altamente perturbadores. Y si la ciudad está a las puertas del área protegida, ese es un factor que no se puede minimizar. Ahora, pues la pregunta obligada, en la primavera casi nunca hay incendios por causas naturales. Normalmente hay un factor humano, accidental o no, por lo general debe ser accidental, pero que está en el origen del fuego, o sea, en las periferias, actividades, quemas de basura, que ya lo tenemos documentado. Por ejemplo, en el caso de 2012 fue una quema de material para extraer cobre en los fraccionamientos de Santana Tepetitlán, o una quema agrícola que se va, o sea, ¿cómo tenemos que empezar a manejar el factor humano también para evitar que estas cosas innecesarias sigan ocurriendo? Sí, lo que nos indica que precisamente aquí en el Bosque de la Primavera siempre ha estado un lugar de incendios forestales. Estamos en un lugar volcánico y donde tenemos especies que son más bien que provocan ese combustible y que hubo incendios, ¿no? Históricamente siempre ha habido incendios. ¿Qué ha pasado en la Edad Moderna, cuando llegó el hombre aquí, que empezó a modificar tal vez esos ciclos normales que había del fuego, ¿no? Precisamente pues esa cantidad de actividades que tenemos. Llegó la cacería, llegó la agricultura, ahora tenemos asentamientos urbanos, ahora tenemos industria e incluso tenemos hasta actividades recreativas, ¿no? Fogatas o asadores. Entonces, ¿qué hemos hecho los humanos en este bosque? Alterado precisamente esos ciclos normales del fuego, por esa cantidad de actividades que hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a retomar esos ciclos naturales del fuego, por así decirlo, que sí hay factores del fuego naturales. Por ejemplo, en esta temporada tuvimos un rayo, que fue, sí cierto, es muy difícil, pero en lo que llevamos 5 años hemos tenido ya 2 incendios por rayo. Entonces sí hay, incluso afectó una zona bastante grande. Entonces sí, esos son los indicadores de los ciclos naturales del fuego. Entonces sí tenemos que volver a recuperarlo, ¿no? Pero no a suprimir el fuego completamente, porque si lo suprimimos completamente vamos a tener incendios como el de volcanes, donde había 30 años de acumulación de combustibles, y aunque la área de alta estabilidad es menor, pero sí hay una afectación. Digo, y a final de cuentas, esto también nos demuestra que el OPD puede tener muchas capacidades técnicas, tal vez no las suficientes, pero las ha desarrollado. Digo, tú eres un testigo por los años que tienes aquí, de dónde venimos y cómo vamos en este momento. Pero por más capacidades técnicas hablo de conocimiento y de tecnología que ustedes tengan, mientras el desorden de la periferia no se controle, pues ustedes van a estar recibiendo cosas desde afuera, o sea, desde la periferia, el impacto humano. Aquí necesitaríamos entonces pensar
que esa periferia que tantos impactos le genera al bosque tiene que ser ordenada y tienen que intervenir otro tipo de autoridades, ¿no? Que ya son ámbitos que no son parte del OPD. Es correcto. Hemos trabajado muchísimo en la colaboración institucional. Participan prácticamente todos los municipios que están dentro del organismo, del territorio del bosque. Participa el Estado, participa la Federación, participan muchas instituciones, incluso Protección Civil estatal, Protección Civil de otros municipios, como Guadalajara y Tlaquepaque, ¿no? Que cuando hay algún siniestro, siempre están aquí. Pero, como bien lo dices, cuando llega un incendio muy grande como este, aunque las capacidades son bastantes, sus complicaciones aquí están, ¿no? Puede ser un incendio muy grande, pero no va a haber el recurso suficiente para descontrolarlo, ¿no? Y sin embargo, el principal problema está así precisamente en la periferia. Tenemos que empezar a ordenar esas actividades que hace el hombre en la periferia. Héctor Castañón, integrante de diversos colectivos que trabajan por mejorar la gestión ambiental, económica y territorial del área metropolitana de Guadalajara, ve en los problemas de los incendios y su impacto a zonas urbanas irregulares, habitadas por ciudadanos excluidos, invisibilizados y depauperados, una clara prueba de la casi nula gestión del suelo metropolitano. Por muchos años, y particularmente en este último periodo, se ha desestimado la gestión del suelo, ¿no? El suelo para las administraciones locales, para los gobiernos municipales, es básicamente un recurso para el crecimiento, es un recurso para urbanizar, sí, pero no es un recurso para gestionar, ¿no? Entonces, no se comprende lo que significa el territorio, no se comprende el valor y la importancia de lo que es gestionar adecuadamente el suelo, ¿no? El suelo de conservación, el suelo productivo, el valor del suelo, las plusvalías, etcétera, no se comprende, ¿no? Y pues más bien se dedican a administrar permisos, sí, en lógica de demanda, más que en una lógica de regulación. Y eso es muy evidente, ¿no? A pesar de las advertencias, como te decía, existe, por ejemplo, una estrategia para el desarrollo territorial en Zapopan, que pues ahí están las claves y se han ignorado pues en estos últimos años, en esta última administración. Y son problemas que no están ocultos y que no dependen de acontecimientos externos, están ahí a la vista, como lo hemos dicho. Mucho se argumenta que hay un amparo del ejido, por ejemplo, de Santana Tepetitlán, que incide mucho en la zona. Pero las afectaciones se están dando no en terrenos ejidales, sino se están dando en zonas federales, ¿no? Eso habla primero de una descoordinación entre autoridades, se habla de una desatención de las responsabilidades que tienen las autoridades en el territorio, y particularmente esto que ocurre en los cauces, pues es algo perfectamente atendible, incluso desde tan sencillo como programas de desasolve, existen atribuciones para trabajar, se hacen trabajos de desasolve por parte del municipio, y esto es algo que no ocurrió en la zona, ¿no? Entonces, el tema de gestión de residuos también es competencia municipal, no ocurrió en la zona. Y si nos vamos a otros planos, por ejemplo, de una política de vivienda, no existe en el municipio una política de vivienda, ¿no? A pesar de la fuerte presión que tiene para el desarrollo de vivienda, ¿no? y de la importancia que tienen los asentamientos informales en el municipio de Zapopan, es ausente una política de vivienda que hubiera permitido no solamente hablar de desalojos, sino de reubicaciones, ¿no? Entonces, todas estas omisiones pues se hacen muy evidentes en un solo acontecimiento, pues, ¿no? Entonces, sí hay muchísimo que remontar. Hablamos también de las capacidades de vigilancia. No existe una vigilancia de tipo ambiental que regule descargas, invasiones, afectaciones a los cauces, etcétera, ¿no? Delitos ambientales, ¿no? No existe una vigilancia a los ordenamientos del territorio, ¿no? Tanto los ecológicos como planes parciales, y estamos trabajando con instrumentos de política desactualizados, pues, ¿no? Y que al desarrollarse no contemplaron esta variable del cambio climático, y hoy resultan obsoletos para el tipo de problemas que nos enfrentamos cada vez más agudos, ¿no?
Santa Ana Tepetitlán es el borde más conflictivo del bosque La Primavera. No solo suele ser punto de origen de incendios y daños al bosque, en sentido contrario, es la zona con más víctimas por su deterioro. Es urgente un rescate urbano integral. El proyecto debería ser un proyecto regenerativo, ¿no?, de las capacidades de los cauces de conducir, de contener y de infiltrar agua, ¿no? Y esto todavía es posible hacerlo. Todavía es posible implementar un proyecto, una política de vivienda emergente para la reubicación, ¿no? Como se ha hecho en muchas ciudades en el mundo, hay muchos ejemplos de los beneficios de este tipo de intervenciones, ¿no?, con este carácter regenerativo y que tiene impactos y beneficios sociales y hasta económicos, pues, ¿no? Sin duda este es el de los bordes del bosque La Primavera, este es el que trae más un conflicto mucho más serio, ¿no? Definitivamente, sí, por la condición de informalidad y también un poco por el amparo que tiene el ejido, por una falta de condiciones de diálogo, ¿no?, entre las autoridades, incluida la OPD del Bosque de la Primavera, con los intereses del ejido, ¿no? Ahí falta muchísimo diálogo que construir. Pero sí es el frente de invasión más importante y de afectaciones de impacto más importante para el bosque, ¿no? También está, pues, por el otro lado la zona cañera, pero que de alguna manera puede ser más atendible, ¿no? Acá el problema es mucho más complejo y por lo tanto amerita una presencia mucho más decidida de las autoridades y una coordinación mucho más estrecha entre quienes tienen competencias al interior del bosque y al exterior del bosque. Sabemos que los guardabosques necesitan del apoyo de los inspectores, necesitan del apoyo de la policía porque no tienen facultades y atribuciones para sancionar un delito ambiental. Entonces, sin esta coordinación y sin la participación mucho más directa en el interior del bosque de las autoridades municipales y estatales, pues difícilmente vamos a tener orden en la zona, ¿no? Se ha hablado mucho de considerar una posición de vigilancia, tanto del bosque como de las autoridades, en esa zona para, por lo pronto, desincentivar, ¿no?, las actividades irregulares. Y sí, pues necesita una fuerte presencia de autoridad, ¿no?, bien equipada, bien dotada y bien protegida para evitar esto que sigue avanzando, ¿no? Se sigue subiendo al bosque, se siguen rellenando los cauces, se siguen sigue siendo tierra de nadie, algo que valoramos tanto como ciudad, es el Bosque de la Primavera, y ahí está nuestra puerta con el vecino que tanto valoramos y que queremos cuidar. Yo creo que hay una muy buena disposición de la ciudadanía a que se inviertan recursos en la protección de esta zona que es de las más sensibles, ¿no?, para la conservación del bosque y de todos los sistemas alrededor del bosque de los que depende la ciudad. Considera que el organismo público descentralizado debe ser fortalecido y tener incidencia hacia la periferia del bosque, pero la gestión de esa zona de transición es tarea medular del municipio de Zapopan, que tradicionalmente ha concebido el desarrollo sin considerar los elementos naturales. Es territorio municipal, el municipio es parte de la Junta de Gobierno y el municipio tiene facultades para colaborar y para destinar recursos dentro de esa área, y justamente en los planes parciales se ve un recorte como que eso ya no perteneciera a Zapopan, ¿no? Y por otro lado, en el ordenamiento ecológico territorial que acaba de aprobar la presente administración, pareciera que la naturaleza se acaba en el borde donde empieza la ciudad, y justamente lo que tenemos que hacer es integrar los sistemas urbanos y los sistemas naturales para una gestión con esa perspectiva ambiental de sostenibilidad. Entonces, se han perdido oportunidades justamente de integrar en la gestión más allá de la frontera y entender cómo operan los sistemas naturales y cómo la ciudad interactúa con esos sistemas naturales, ¿no? Entonces, se perdió la oportunidad en la actualización del ordenamiento territorial de proyectar políticas territoriales en las unidades de gestión ambiental que están al borde del bosque, ¿no? Se cancela y se designa como zona urbana, y ahora en los planes parciales entonces tendría que tener ese carácter de conservación y de gestión sostenible que escasamente vemos que se da en los planes parciales, ¿no? En los planes parciales que están ahora todavía en proceso de consulta, de una consulta postergada, pues se ve cómo en la zonificación
borran, ¿no?, algunos elementos del sistema hidrológico, y entonces se tiene una perspectiva mucho más del medio construido que de lo ambiental. Entonces es momento de repensar los esquemas, el programa de manejo del bosque, cómo puede rebasar la frontera, ¿no?, y cómo puede proyectar esquemas de manejo más allá de sus fronteras. La principal amenaza del bosque está más allá de sus fronteras, ¿no?, y cómo los instrumentos de gestión urbana pueden justamente empezar a incorporar mucho más elementos de gestión en estas áreas de transición, tanto del urbano con lo rural, del urbano con lo natural, ¿no?, y de lo rural con lo natural. El desastre del pasado mes de julio es una buena oportunidad de volver a llamar la atención sobre la zona y por fin intervenirla de modo decisivo, sensato y consensuado con los pobladores. El hecho de hacer visible lo que está pasando en la zona es una buena oportunidad para justamente empezar a incorporar en ese territorio algún esquema de manejo, quizá no tanto de área de protección por el nivel de urbanización que ya tiene, pero sí una zona de restauración hidrológica, una zona de protección hidrológica que lo amerita la zona y que tiene, digamos, muchos elementos del sistema que permitirían una zona de protección hidrológica. Es un elemento que pensó en el Tajo, por ejemplo. Así es, ¿no? Y lo hemos visto cómo ocurre en diferentes espacios. Entonces, sí, yo creo que pues la primera oportunidad está en los planes parciales de ese distrito, y vamos a ver si realmente abre una nueva posibilidad en instrumentos de gestión, por lo pronto en lo que se ha esperado como zona de amortiguamiento del bosque, para tomar en serio las advertencias y tomar en serio que la ciudad y la naturaleza tienen que coexistir por el bien de todos ahora. Lo cierto es que el desastre visibiliza procesos de largo aliento que no han podido o han querido ser gestionados. Si requerimos una expresión gráfica del problema entre la ciudad y el campo, el problema entre una urbe de 5.2 millones de habitantes y un área natural protegida como la Primavera, aquí lo vamos a encontrar a mis espaldas. Este fraccionamiento es un fraccionamiento pudiente, es un fraccionamiento que tiene una cantidad de población no tan alta contra la cantidad de casas que tiene, pero que no deja de revestir un conflicto frente a un área natural protegida que es tan frágil como el bosque de la Primavera. Ahora, usted traslade este conflicto, que aquí está muy gráfico, a zonas que están ubicadas un poco más al norte de aquí, donde se encuentra el ejido Santana Tepetitlán, y se va a encontrar la presencia de fincas, pero no tan bien construidas ni con servicios de urbanización. Va a encontrarse pues asentamientos irregulares humanos que son una generación constante de problemas para el bosque que está protegido y que le provee una importante cantidad de servicios ambientales a la propia ciudad. Necesitamos resolver justamente esta estampa porque no podemos seguir apostando a que la presencia humana se incremente. Al lado contrario, donde yo me encuentro, usted no lo ve, pero seguramente lo va a poder observar a lo largo de este programa, va a encontrarse plantaciones de agave que se están dando en la periferia del bosque. Sucede que esta cuña que hace este valle no es parte del polígono protegido, pero todas las montañas contiguas sí son parte del polígono protegido. Entonces tenemos que la frontera no tiene bien definido el problema de qué tipo de actividades humanas son aceptables para que podamos tener una coexistencia correcta entre el bosque y los seres humanos. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.